Me gustaría compartir con vosotros de qué va este taller, cómo funciona. Este es un taller de alta intensidad de 2 días, en el cual el primer día es un enfoque directo a el no ser, a cómo se construye toda esa mentalidad, toda esa actitud y cómo el no ser nos está alejando de nuestra propia naturaleza en base a tomar elecciones mentales. Así que el primer día está basado en 4 sesiones. La primera sesión es una introducción al diseño humano. Posteriormente entraré más en profundidad con el rojo y el negro, donde podemos ver los aspectos que son conscientes, los aspectos que son inconscientes, qué significa esto del consciente al inconsciente. Esto es un aspecto que es de vital importancia entenderlo, ya que lo que tú tienes acceso consciente, eso es lo que tú crees y crees que eres. Pero no eres solamente eso, también está el inconsciente. Y la yuxtaposición del consciente y el inconsciente es de donde emerge el cuerpo gráfico, y en el cuerpo gráfico es donde surge la vida individual de cada uno de nosotros. Así que es muy importante tener claro el rojo y el negro. Posteriormente ya empezaré a ir centro por centro, enfocándolo sobre todo desde el aspecto del no ser, ver la temática de cada uno de los centros, ver cómo opera ese centro cuando está abierto en tu diseño, cuando está definido pero está funcionando de manera disfuncional o no está funcionando correcto porque está guiado desde tu mente y no en base a tu estrategia y tu autoridad. Por tanto, todo eso genera sufrimiento y distorsión. Así que entender los centros es la base de todo, porque ahí puedes ver lo que te define y lo que no te define. Lo que te define es consistente, es fiable, es fijo, son tus características, son tus capacidades innatas. Lo que está abierto en tu diseño no te define, está abierto al condicionamiento. Por tanto, hay que poner mucho ojo en lo que está abierto en tu diseño. Así que el primer lugar de salida son los centros, entender esos centros, cuáles tienes definidos, cuáles tienes sin definir. Así que en esa primera sesión ya empezaremos con los centros y prestaré vital atención a los centros de presión, que es donde empieza todo. El centro de la cabeza, nuestra presión mental, el centro de la raíz, nuestra presión como empuje a moverte hacia. Ahí está la adrenalina, el estrés. Haremos un descanso, pasaremos a la siguiente sesión y miraremos la evolución de la consciencia en el ser humano, empezando por el centro del bazo, nuestro centro de consciencia existencial en el aquí y ahora, la consciencia del cuerpo, el centro asna, cómo hubo esa mutación en el ser humano pasando de ser de seres de 9 centros a seres de 7 centros, donde la mente cogió un papel muy importante en nuestra capacidad de poder articular sonido, el asna, los conceptos, la expresión, el entendimiento, la sabiduría, la capacidad de poder articular todas esas ondas cerebrales en sonido a través de la garganta. ¿Cómo funciona todo eso? Y por último, como centro de conciencia, el plexo solar, el mundo de las emociones, el cual sigue en mutación. Este es uno de los grandes temas del ser humano. Las emociones, el camino experiencial, las necesidades, la pasión, el deseo. ¿Qué diferencia hay entre una persona que tiene el centro definido a que una persona que lo tiene sin definir? La tercera sesión seguiremos viendo los centros, entraremos en profundidad con el centro sacral. Hay una dualidad básica en los seres humanos, los que tienen el centro sacral definido, que son del tipo generador, y los que tienen el sacral abierto, que pueden ser un manifestador, proyector, reflector. Son mundos totalmente diferentes. Hablaremos en profundidad de qué es el sacral, para qué está el sacral ahí, qué le sucede a la gente que tiene el sacral abierto. Iremos al ego, el gran tirano del cuerpo gráfico, el mundo de las necesidades, el mundo de la voluntad, el mundo del sacrificio, entendiendo que el 70% de la humanidad tiene este centro sin definir. Es evidente cómo se ve por ahí, casi todo el mundo intentando demostrar su valor a otros. La ley de la lealtad, el sacrificio, el trabajo, todas esas cosas pues se pueden ver ahí. Pasaremos al centro de la garganta. Todo el cuerpo gráfico está bajo presión para llegar a la garganta y poder expresar, poder comunicar. Todos estamos aquí para dar nuestro punto de vista, para expresar, ya sea comunicando, articulando sonido o moviéndonos acción. Es muy diferente la gente que tiene conexión directa a la garganta motorizada, la gente que no tiene acceso directo a la garganta motorizada y la gente que tiene ese centro sin definir. Luego en la última sesión del sábado entraremos con un centro maravilloso
es el centro G, es el centro del amor, de la dirección, de la identidad. Ahí también haré una presentación de la rueda del mandala, los cuartos, la importancia del lugar, qué diferencia hay si tienes ese centro definido o lo tienes indefinido. Y por último, en esta última sesión miraremos los tipos de definición. Tenemos 4 tipos de definición. Si tú tienes definición en tu cuerpo gráfico, a excepción de los reflectores que no tienen ninguna definición, pueden ser que esas áreas de definición estén todas compactas, estén todas juntas, entonces eres una definición simple, que estén separadas y 2 áreas de definición, que para unirse haga falta una puerta, entonces estamos hablando de una definición doble corta, o que haga falta más de una puerta, un canal, por ejemplo, entonces estamos hablando de una definición doble amplia, muy diferente. Miraremos también la definición triple, otras áreas de definición que no se conectan entre sí, definición cuádruple, una gran excepción. Esta es por porcentaje incluso menos que los reflectores, eso que los reflectores son el 1% de la humanidad. Creo que las definiciones cuádruples no llegan al 0,5% de la población. Al final del día, si da tiempo, estaremos mirando los ejemplos de los participantes, enfatizando en toda esa apertura y enfatizando su no ser. Acabamos el primer día es un día duro, es un día de golpes, es un día choqueante, es un día impactante, es un día ir a tocar esas zonas del no ser. Obviamente la gente que hace el taller necesita tener su lectura hecha por una persona certificada por la Escuela Internacional, ya sabe a lo que viene, ya ha recibido su lectura, ya ha recibido su impacto, ya ha sido iniciado en el mundo del diseño humano y esto te permite ir un poco más en profundidad. Y también, ¿por qué no tener gráficos de gente que para ti es importante en tu vida, sobre todo en los proyectores, y empezar a ver qué sucede, ¿no? Cuando empiezas a entender otros diseños, porque en tu lectura individual se habla de ti, no se habla de ningún otro diseño. Aquí te da un campo a poder ver, por ejemplo, si eres una persona con el plexo solar abierto, ¿qué es una persona con el plexo solar definido? Son mundos muy diferentes, obviamente. Eso no se te dice en tu lectura porque tú no tienes un plexo solar definido en este ejemplo. Descanso merecido y necesario para asimilar todo lo dicho en este primer día. Pasamos al segundo día. Primera sesión, introducción al aura. El aura, ¿qué es el aura? Esto que se habla tanto, el aura. El aura, ese campo energético que ocupa más del doble que nuestros brazos, es una frecuencia. Que vayas donde vayas, tu aura habla y tu aura está captando las auras de los demás. El aura nos da la introducción a los tipos. Cuando estamos hablando de un tipo, estamos hablando de un tipo de aura. Así que en esta primera sesión estaremos introduciendo el aura, estaremos introduciendo los tipos. Empezaremos a ver todo lo que vimos en el día anterior, poniéndolo en el contexto del tipo y presentar la llave de todo esto. La llave de todo esto es la estrategia de la autoridad. ¿Qué es exactamente la estrategia de la autoridad? ¿Qué es esto de la autoridad interna? ¿Qué es esto de la autoridad externa? ¿Para qué me sirve la autoridad interna? Algo muy importante en la vida es aprender a tomar decisiones. Y tomar decisiones de manera correcta es tomarlas desde tu cuerpo. Es muy diferente cómo decide un manifestador a cómo decide un generador, a cómo decide un proyector, a cómo decide un reflector. Eso estará explicado en esta primera sesión. Segunda sesión del domingo entraremos con los tipos energéticos. Iremos a fondo con estos tipos, entrando con el manifestador y pasando al generador, en el cual entraremos en profundidad en ese tipo de aura, en la estrategia, en la autoridad, los dilemas de ser de ese tipo, cuál es la manera para poder tener una vida con menos resistencias, poder fluir en tu vida en base a lo que eres, permitir que tu aura sea el que hable y no tu mente racional intentando siempre empujarte hacia adelante. Muy importante entender el tipo y, ¿por qué no?, también entender los tipos de los demás. Eso es muy importante para las relaciones. Si, por ejemplo, eres un generador, estás tratando con un manifestador, pues es importante entender el aura, la mecánica del manifestador. Y si eres un manifestador, es importante entender tu mecánica y cómo impactas a los demás y cómo operan los demás, ¿no? Un generador necesita que se le pregunte, se necesita que se mueva esa energía. Eso, los proyectores somos, o estamos aquí para ser bastante expertos en ese tema, ¿no? Eso lo veremos en la tercera sesión, donde entraremos con los tipos no energéticos. Veremos a fondo el tema del proyector. El proyector es el tipo más moderno
El proyector está aquí desde 1781, es el primer tipo realmente de 9 centros y, y es la mutación. Lleva muy poco tiempo con nosotros. Entender eso es entender a un extraterrestre, entender la importancia de la educación de un proyector desde niño, que el proyector aprenda más que conocerse a sí mismo, porque el proyector no está interesado en sí mismo, pero tiene que conocer su mecánica, tiene que conocer su aura, tiene que conocer cuál es su manera correcta para operar en esta vida. Y este taller es muy importante para proyectores. Entender al manifestador, entender al generador, entender al reflector, entender la gente que tiene aspectos definidos que tú no tienes definidos, que estás siendo condicionado. Hay un enorme condicionamiento en el tipo proyector. También lo hay en el generador. Pero el proyector está profundamente condicionado y puede ser que ni siquiera se percate de ello. Entonces hay un aspecto importante ahí. Pasaremos al reflector, el reflector, el gran extraterrestre, el 1% de la humanidad. Esa es una clase donde entraremos a fondo también en presentaros el programa, esto que se habla muchas veces, ¿qué es el programa planetario, cómo estamos siendo condicionados por el programa? El Sol nos condiciona, la Luna nos condiciona, los nodos nos condicionan, Plutón, Neptuno, todos nos condicionan y el reflector es el gran reflejo del programa. El reflector necesita realmente un curso como este, entender todo esto, cómo se mueve, entender el ciclo de la Luna, cómo moverse en ese ciclo para poder tomar decisiones. También un aspecto importante, presentar la estrategia del proyector mental, que es una estrategia del entorno. No tiene una autoridad interna, pero directa, pero tiene una manera de llegar de manera indirecta. Eso se explicará también. Y la última sesión, la cuarta del domingo, estaremos viendo los tipos de autoridades. Es un poco de repaso de lo que vimos el día anterior, pero puesto en un lugar de decidir. El día anterior, por ejemplo, habremos presentado qué es una persona emocional definida, una persona definida emocionalmente, pero qué es tomar decisiones desde las emociones. El tiempo lo es todo, no tienes la verdad en el ahora, necesitas tiempo por claridad, necesitas respirar, todo eso se necesita desarrollar. Es muy diferente cómo respira un manifestador, cómo respira un proyector, cómo respira un generador. Eso hay que ponerlo en contexto. El sacral como respuesta pura, el sacral conectado al bazo, esplénico generado, autoridad de bazo, autoridad de ego manifestada, autoridad de ego proyectada y autoridad de identidad del ser cuando tienes canal o canales del G a la garganta y no tienes definición por debajo. Ahí estamos hablando de un proyector del ser. Todo eso estará también ahí, dicho. Y por último, utilizaremos otra vez los gráficos de los participantes, esta vez dándole la salida. El día anterior los ejemplos son para enfatizar un poco más el no ser, tocar un poquito más las heridas, que se vean claro que tu mente no es tu ayuda, que tu mente es tu gran enemigo, que tu mente no te lleva a casa, que tu mente siempre te está poniendo trabas. Y en el segundo día ver la salida, que es tu estrategia y tu autoridad, utilizando los ejemplos de los participantes. No sé si lo he dicho al principio o no, pero este es el primer curso de formación de diseño humano. Es un curso que está certificado por la Escuela Internacional del Diseño Humano y esto te da las puertas de entrada a seguir formándote con los cursos sucesores, el ABC, cartografía, y si luego ya quieres ser analista profesional, pues todo lo que viene. No es el punto. Este curso no es enfocado para querer ser un analista de diseño humano, sino es un curso para realmente vivir tu diseño, que para eso se llama vivir tu diseño. Considero que es importante el acompañamiento. La lectura puede ser muy choqueante, pero luego sales al mundo, vuelves al mundo del no ser, estás un poco desubicado, tampoco sabes con quién hablar de estos temas. No se puede dar tanta información dentro de una lectura. La lectura estamos hablando de una duración de unos 60-90 minutos, dependiendo del gráfico, dependiendo de lo que se siente en ese momento que es necesario transmitir. Y aquí estamos hablando de unas sesiones de unos 60-90 minutos.
A mí no me gusta marcarme un tiempo exacto de la sesión, va a durar 90 minutos porque yo no sé la inspiración que hay ese día, la sensación que hay ese día, el feedback que hay con los participantes, así que yo lo dejo abierto. Sé que esos 60-70 minutos van a estar sí o sí, a una alta calidad, y si hace falta desarrollar más, yo nunca tengo, ¿cómo decir? No me guardo información. Me apetece compartirla, la comparto y me encanta compartir. Así que ahí doy lo máximo que esté en mis manos. Os espero ahí. Podéis ver más información sobre esto en mi página web, eduardodiseñohumano.com. Si queréis más información al respecto, me podéis escribir a info@eduardodiseñohumano.com. Igualmente os pondré la información aquí abajo. Y sería un placer veros ahí y acompañaros en este proceso de profunda transformación y de un potencial cambio radical en vuestras vidas para poder reconectar con lo que realmente sois y que poco a poco la mente empiece a coger su lugar de observador, de ver la película y no de inventarse respuestas de me pasa esto, porque me ha dicho esto, me pasa esto, porque deseo esto, cómo hago para conseguir aquello, porque eso es lo que hace la mente siempre. Montarse sus planes, montarse sus guiones y seguramente sabéis que no funciona. Y es más, si funciona, tampoco hay una sensación de éxito, tampoco hay una sensación de satisfacción, tampoco hay una sensación de vivir en paz, de vivir en sorpresa en la vida, todo lo contrario. Una vida de sufrimiento, una vida de resistencia es una mente siempre en modo defensa. Es necesario reeducar a la mente, ponerla en su lugar desde la evidencia, no desde la teoría. Esto no es para que me creas nada de lo que te digo, simplemente para que lo puedas constatar en tu día a día y ver si esto es de valor para ti o no. Así que si estás interesado, estáis interesados en este primer curso de formación, os ponéis en contacto conmigo, os dejo los enlaces abajo y nos seguimos viendo por las redes. Saludos.